Mi padre cayó preso en octubre de 1934 con la represión de ese año y salió cuando ganó el Frente Popular en 1936. Estuvo en un barco preso durante 18 meses, luego se incorporó al frente. Estuvo en 2 batallones de UGT, uno de ellos comandado por Fulgencio Mateos, que cuando lo mataron pasó mi padre a ser el comandante del batallón. En 1937 lo detuvieron y hasta 1956, 19 años y medio más o menos, estuvo preso por diversas cárceles como por ejemplo Bilbao, San Sebastián, Cádiz, el puerto de Santa María, Aranjuez, en Batallón de Trabajadores, en Ocaña y en El Dueso. Mis padres se habían casado en 1944 por poderes y a mí me concibieron estando mi padre preso en el Batallón de Trabajadores en Aranjuez, en la empresa Experiencias Industriales, donde a pesar de estar presos tenían cierta, no libertad, pero vigilados por ellos mismos. Se escaparon a una pensión donde me concibieron. Estando en Experiencias Industriales en 1944, le mandaron a otro batallón de trabajadores, del que se escapó y lo detuvieron, por lo que lo mandaron a una celda de castigo en Ocaña, en 1945, que es cuando nací yo. Yo nací en abril de 1945 y en ese momento mi madre estaba sin noticias de mi padre porque no le permitían tener ninguna comunicación con él. Los primeros recuerdos de mi padre se remontan al penal de Santoña, donde íbamos a verle todos los meses. La familia de mi padre se marchó a Francia, y por parte de mi madre, mis tíos también habían estado presos y huyeron a Francia con 2 hijos que tenían. La situación no era muy halagüeña, ya que éramos 3 mujeres. Mi madre había estudiado la carrera de comercio. Empezó trabajando en el Departamento de Agricultura del Gobierno Central, y cuando se firmó el estatuto, pasó a ser parte del Gobierno vasco, donde la denunció un compañero y la despidieron. Entonces comenzó a trabajar en una empresa privada como mecanógrafa. Yo he vivido toda mi vida con mi madre y mi abuela materna, que era modista, y con eso nos daba como mucho para ir a ver a mi padre una vez al mes a la cárcel a Santoña. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, las visitas eran a las 11. Las visitas a los presos se sucedían entre 2 rejas con un pasillo en medio como de 1 metro, 10 presos a un lado, 40 familiares al otro y un guardia civil paseando por el medio. Esos eran los contactos con mi padre todos los meses, excepto 3 veces al año que nos dejaban entrar a verle y convivir con él unas horas, el Día de Reyes, el Día del Carmen y la patrona de los presos, el 23 de septiembre. Nos dejaban entrar hasta los 9 años. A partir de esa edad, a las niñas ya no las dejaban entrar a convivir con los padres, mientras que las mujeres de los presos no entraban nunca, por lo que mis padres, durante esos 19 años, se veían solamente a través de las rejas. En la cárcel de Santoña dormían en barracones, en camastros. Se hacían ellos la comida, comprando en el economato, con el poco dinero que les podíamos mandar. Mi padre, en todos los lugares donde iba y tenía una extensión poco larga, por ejemplo en el puerto de Santa María, organizaba el partido, pero en esta ocasión le descubrieron, condenándolo a 14 años, y le mandaron a la cárcel de Cádiz, pero aquí volvió a hacer lo mismo. También en Santoña y en todos los sitios donde iba, él intentaba mantener el espíritu para que la gente no se adocenara por la situación que se vivía. La correspondencia estaba controlada, por lo que mi padre recurría a mi madre para mantener el contacto con otros partidos políticos o con los compañeros que trabajaban en la clandestinidad. A pesar del control estricto que existía entre ese guardia civil, las voces de los presos y de los familiares, mi padre le enviaba mensajes en clave a mi madre. En 1953 se rumoreaba que mi padre podía salir en libertad condicional debido a las presiones del extranjero, por lo que en 1954 decidimos irnos a Chile. Mi padre finalmente no salió ese año, sino en 1956, año en el que comenzó a tener contacto con los compañeros que se encontraban en el exilio. A pesar de estar en libertad, no le dieron permiso para salir de España y escribió una carta a mi madre diciendo que había que trabajar por la libertad en este país y que fuéramos preparando el viaje de vuelta, regresando en 1957, año en el que vi por primera vez a mi padre en la calle, teniendo 12 años. Mi padre estuvo trabajando de tornero y cuando salió le ofrecieron quedarse como jefe de tornero en la cárcel, a lo que él respondió: «Prefiero morirme de hambre en la calle que volver a atravesar esa puerta». Cuando volvimos en 1957, estuvimos viviendo en casa de unos amigos hasta que mi padre, como socio industrial, pudo montar un taller, pero mientras tanto casi vivíamos de la caridad de los compañeros. Mi padre, en 1958, retomó las actividades políticas en la clandestinidad, sobre todo a partir de la detención de Antonio, que era el responsable del partido dentro de España. Mi padre se hizo cargo de toda la organización, por lo que mi casa era la oficina clandestina.
y en el año 1968 le detuvieron otra vez. En 1968 le llevaron a Camino Morisco, desterrado, con una condena de 3 meses. El destierro suponía no trabajar y además tener que pagar la manutención, por lo que nosotros le enviábamos dinero para que pudiera subsistir. Cuando hablaron de la liberación de Bilbao, sobre el 18-19 de junio, que fue cuando entraron las tropas franquistas en Bilbao, le dejaron en libertad y le mandaron para Bilbao. Posteriormente hubo otras 2 detenciones, una por época de Navidad y la otra en abril. En el año 1971 fue cuando tuvo su última condena. La normalidad llegó en el año 1977, pero aún así Nicolás Redondo, candidato a diputado, y mi padre, candidato al Senado, tuvieron que correr delante de la policía en una manifestación, mes y medio antes de las elecciones. A pesar de una de las reivindicaciones que se pidió fue que desaparecieran las condenas, estas se mantuvieron aunque mi padre era senador. Yo siempre he pensado que el hecho de estar en la cárcel por defender sus ideas y luchar por la libertad es algo que le enaltece.